días, hoy nos acompaña el licenciado Carlos Mera, quien es especialista en psicología. Carlos Mera trabaja desde la orientación cognitivo-conductual y combina también con terapias de tercera generación. En el día de hoy vamos a hablar de estrés laboral, que es uno de los principales motivos de consulta junto con la ansiedad y el estrés. Le agradezco su participación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Le consulto si nos puede explicar en primer lugar qué es exactamente el estrés laboral. El estrés laboral, digamos que es el estrés en el ámbito del trabajo, lógicamente. Entonces, ¿qué es el estrés? Pues el estrés es una respuesta de nuestro organismo a situaciones demandantes, cambiantes, que nuestro cerebro interpreta como pues, peligrosas o desde luego a las cuales tenemos que adaptarnos. Hace miles de años, pues eso sería encontrarnos con algún animal salvaje y peligroso en la sabana. Hoy en día, pues lo que nos resulta peligroso, amenazante o cambiante es muy diferente. Entonces, en el ámbito del trabajo, pues viene a ser esa respuesta de activación, de preparación para adaptarnos ante problemas pues, en el trabajo, ya sea por la naturaleza del propio trabajo que tenemos, por la carga laboral, pero es esa activación que nos permite adaptarnos mejor a situaciones difíciles en el trabajo. Nombraba justamente algunas circunstancias que podrían quizás en algunas personas generar estrés laboral. Le consulto si nos puede especificar cuáles son aquellos motivos principales que generan justamente estrés laboral. Hay que tener cuidado en el sentido de que hay muchas variables que dependen de las personas y hay otras variables que no dependen en absoluto de las personas, sino más bien de la organización y de la empresa en la que trabaja. Lógicamente esas no las podemos trabajar en consulta porque no dependen de nosotros, pero de las que sí se pueden trabajar, una muy habitual, por ejemplo, es la asertividad o la falta de asertividad, la capacidad de marcar límites, dar nuestra opinión, defender nuestra opinión. Muchas veces nos demandan del trabajo pues obligaciones o ciertas labores y por no saber decir que no, nos sobrecargamos y nos generamos un nivel de estrés tremendo. Pero hay otras variables también, ligado a la asertividad también el ser capaz de delegar, ¿no? Hay veces que hay gente a la que le cuesta mucho, que es muy difícil, pero es algo fundamental si no queremos sobrecargarnos a nosotros mismos. Y en relación a eso, ¿cómo podemos detectar si yo mismo como trabajador, digamos, sufro de estrés laboral o alguna persona cercana? Lo primero también que hay que diferenciar es que el estrés, digamos que puntual, es completamente normal. Como decía antes, el estrés nos permite adaptarnos a situaciones difíciles. Por lo tanto, es bueno en su justa medida, ¿no? Si tenemos una carga de trabajo importante o un trabajo difícil, complicado, estar estresado es normal. Lo malo es cuando esto es constante, es una dinámica que es lo habitual. Porque para mantener esta respuesta de activación, nuestro organismo tiene que prescindir de otros sistemas, como es el digestivo, el inmunitario, que por eso es lo más frecuente, ¿no? Muchas veces nos ponemos malos constantemente cuando tenemos mucho estrés prolongado, porque nuestro organismo lo ha dejado un poco de lado. Entonces, ese es el principal problema. Tener un día en el que estamos muy estresados, que notamos pues, la taquicardia o que estamos un poco agitados, no pasa nada. Pero si es una dinámica constante, si, como comentaba antes, nos ponemos malos constantemente, aunque sean enfermedades leves, si notamos que no tenemos ningún tipo de control, si tenemos taquicardia en situaciones en las que no deberíamos de tener taquicardia fuera del trabajo, ahí es cuando tenemos que empezar a plantearnos que igual estamos expuestos a un estrés demasiado prolongado en el tiempo. ¿Y le sucede en su consulta, en el día a día, digamos, con los pacientes, que no sean conscientes de que sufren estrés laboral? Ocurre fundamentalmente porque es difícil muchas veces también diferenciar o marcar una diferencia clara entre estrés y ansiedad, porque al final son muy parecidos, ¿no? Y de hecho suele ir de la mano. Si estamos muy estresados en el trabajo porque tenemos una carga laboral tremenda, también anticipamos mucho el día del trabajo o las posibles cargas laborales futuras. Entonces se acaba mezclando un poco y es complicado, pero por lo general la gente sí es consciente de cuando está muy estresada en el trabajo. Lo que lógicamente no solemos darnos cuenta es el porqué de ese exceso, qué podemos hacer para mejorarlos, pues si no, pues ya lo habríamos hecho.
Exacto, bueno, le iba a preguntar justamente si existe cierta dificultad para salir de esto a partir de que se reconoce que tengo un problema, teniendo en cuenta que el trabajo es algo necesario, ¿no? En cuanto a cómo hacerlo o qué cosas hacer, no son difíciles como tal. Lo complicado, como suele ser lo habitual en cualquier terapia, es los pensamientos o las emociones que nos puede generar esos cambios, ¿no? La actitud que tenemos hacia esos cambios. Muchas veces en esta sociedad premiamos el estrés laboral, prácticamente. Premiamos el que la gente se vuelque en el trabajo, en el que la gente no ponga ningún límite y lo haga todo por su empresa, por su trabajo, por su negocio. Entonces es difícil marcar esos límites, porque hay veces que la respuesta, entre comillas, es tan sencilla como trabajar menos. Pero eso cuesta, es una barrera difícil de superar porque tenemos unas ideas muy rígidas en nuestra cabeza sobre cómo relacionarnos con el trabajo y con nuestro esfuerzo en el trabajo. Claro, por lo que entiendo, digamos que dentro del tratamiento psicológico una de las recomendaciones sería mantener un equilibrio, ¿no? Entre la vida laboral y los demás aspectos. Justo. Es fundamental marcar límites en el trabajo para darle espacio a nuestros periodos de autocuidado, de disfrute y de relajación. Es fundamental. Y con respecto a las demás características que nombraba de las personas que sufren estrés laboral, como esta dificultad de delegar y demás, ¿cómo puede tratarse todo eso en terapia? A veces a través del entrenamiento, de la normalización, de esas emociones, de esos pensamientos, porque al final realmente delegar no es difícil, entre comillas, siempre cuando se te permita el trabajo, lógicamente, pero ahí una vez más pues entramos en el debate entre si lo que puedo hacer depende de mí o sea, es cosa de la empresa. Entonces, se practican esas herramientas, se practica a través del roleplay, cómo delegar, cómo pedir las cosas, cómo ser asertivo. Y he perdido el hilo. No, bueno, un poco teniendo en cuenta, digamos, el contexto en una empresa y en un contexto laboral, también cómo poner límites, cómo delegar, cómo se trata ese miedo, digamos, que puede tener el paciente en terapia. Pues muchas veces, como cualquier otra situación tenida o a que nos genera ansiedad, al final lo más importante es la exposición a esa situación, es hacerlo. Lo cual supone obviamente enfrentarse pues, a situaciones, emociones y pensamientos desagradables. Entonces es todo el trabajo de enfocar el por qué se hacen esos cambios, el por qué vamos a exponernos a esas situaciones complicadas, ¿no? Pero que eso por lo general con el estrés laboral la gente lo tiene bastante claro y aunque sean situaciones algo desagradables al principio, las personas tenemos claro que queremos priorizar nuestra salud. Cuando vamos al psicólogo para trabajar el estrés que estamos sufriendo en el trabajo, tenemos claro que hay algo que hay que cambiar. Entonces, pese a que esas situaciones desagradables, esa exposición tan necesaria se suele llevar a cabo. Perfecto. Y por último, y en relación a lo que decía recién, le consulto cuándo es un buen momento para acudir a un especialista y si hay algún tipo de complicación psicológica en caso de que el estrés laboral no se trate. El momento realmente adecuado es en cuanto empecemos a sentir, pues, como comentábamos antes, que es algo que no es puntual, ¿no? Un momento que no es puntual o que se repite muy frecuentemente. Cuando notamos que el trabajo inunda nuestra vida personal, por ejemplo. Cuando empezamos, como comentamos antes, a perder esos momentos de disfrute, de relajación, momentos personales más allá del trabajo, ahí es cuando claramente algo que no estamos gestionando del todo bien. Hay veces que si necesita ayuda se puede solucionar, pero si es lo que se mantiene en el tiempo, sí que es recomendable buscar ayuda. Perfecto. Y en cuanto No, sobre la las segunda mitad de complicaciones. las complicaciones, en cuanto a las complicaciones que pueden surgir, pueden ser muy diversas, desde ansiedad a depresión, incluso en los casos a lo mejor más graves. Porque justo como comentaba antes, cuando ese trabajo empieza a inundar nuestra vida, empezamos a perder actividades gratificantes, corremos el riesgo de meternos en una espiral un poco en la que es difícil de salir, en la que pues vamos perdiendo las ganas de hacer esas actividades porque ya no las hacíamos, porque el trabajo está todo el rato en nuestra cabeza y no tenemos, digamos, una actitud positiva hacia esas actividades gratificantes y corremos el riesgo pues, de caer en una espiral un poco autodestructiva.
Bien, bueno, muchas gracias. Le agradecemos al licenciado Carlos Mera, y para aquellas personas que tengan dudas de si sufren estrés laboral o algún otro aspecto de este tema, pueden acceder al perfil del licenciado Carlos Mera a través de la descripción del vídeo. Gracias. Muchas gracias.